Solo para que nos hagamos una idea, la demanda que representan los cuidados es de aproximadamente de 11 horas de tiempo diario para las personas dependientes mayores de 65 años. Entonces, algo que puede empezar poco a poco, que quizás vamos viendo cómo mi mamá tiene diabetes, entonces está yendo al médico, después vemos que eso se va complicando y necesita que yo vaya con ella al médico hasta que yo la atienda en la casa. Entonces, los cuidados al final, dependiendo de la enfermedad, si es algo abrupto o algo un poco más paulatino, se van convirtiendo en en un trabajo de tiempo completo. Esto indudablemente pues genera cambios en las familias y no todos se pueden acomodar de la mejor forma. Las familias trabajan para mantener una vida fuera de la enfermedad, mientras tratan de dar el mejor cuidado posible y mantienen pues su vida laboral y su vida personal, ¿verdad? Cada uno se debe cuidar a su forma. Y la medida en la que la familia pueda lograr esto depende en gran medida de cómo ellas logran pues acordar colectivamente, redefinir sus roles o cómo mantener pues interacciones de apoyo cohesivas. Sí, indudablemente, pues esto no es una tarea sencilla y como hemos visto, pues ser familia o ser mujer, pues tampoco te prepara para atender enfermedades. Incluso, pues nosotros que nos hemos formado como médicos, cuando ya hay una enfermedad en la familia, no es totalmente igual. Y así las familias se pueden ver sobrecargadas por todo lo que esto representa. En este sentido, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el concepto de claudicación familiar. Cuando hablamos nosotros de claudicación familiar, tiene que ver con el concepto de cuando las personas, y en este caso cuando las estructuras familiares no son capaces de afrontar una situación. Estamos hablando específicamente del tema pues, de cuidado. Entonces, cuando las familias no son capaces de afrontar una situación que sobreviene, sea cual sea la situación, pues entonces hay una claudicación familiar, como la misma palabra lo menciona. En el caso de los cuidadores, pues como tú decías, la carga de cuidado es muy difícil, ¿verdad? Es sobresaturada, es bastante agobiante y el problema es que siempre está fija la mirada hacia el enfermo y el cuidador queda relegado como una persona que debe de ser fuerte, como una persona que debe de aguantar, una persona que debe de luchar hasta el final para salvar a su familiar. Pero no nos damos cuenta que en ese proceso esta persona está claudicando, ¿verdad? En ese proceso esta persona está teniendo muchos problemas, no solo físicos, sino que también emocionales. Y si hablamos de estructuras y de dinámicas familiares, pues la familia también se enfrenta a esto. Muchas veces el cuidador directo, es decir, el que está ahí día y noche, pues con todos los cuidados, es la persona igual que se observa más, pero también hay otros familiares que están recibiendo ese impacto emocional. Por ejemplo, en familias donde quien enferma es un padre, los niños sufren la distorsión de la dinámica que está existiendo, sobre todo cuando son enfermedades eh, bastante difíciles, con pronósticos reservados, como tú mencionabas, el cáncer, por ejemplo, que muchas veces pues, no sabemos cuál es el devenir de la enfermedad, o muchas veces, como en su capítulo anterior, pues se comentaba ya en momentos donde el cuidado paliativo ya se ha hecho presente y las personas pues están resintiendo esa afectación, pero también los niños, los jóvenes que están formando su personalidad, también están resintiendo todas estas afecciones emocionales. Entonces la dinámica como tal se transgrede y entonces ya no solo es una persona, el cuidador, el que claudica, sino que también es la familia la que claudica, es decir, no pueden afrontar esta situación. Y ahí es donde vienen otras situaciones personales y familiares que terminan muchas veces en alteraciones en sus estados psíquicos emocionales. En la medida que la enfermedad pues se va presentando, que la gente se va haciendo a la idea
de cómo debe cuidar a su familiar, las personas cuidadores se van reorganizando. Y aún así, pues siempre habrán momentos en los que las personas puedan sentir sentimientos de ira, frustración, tristeza, soledad por las dificultades que puede experimentar su familiar. Pero una familia con herramientas y apoyo adecuado se irá pues sintiendo cada vez más en control de la situación, aceptará los cambios que esta conlleva y en la medida pues que se adapten a las nuevas necesidades, sus vidas se irán ajustando. Pero como cualquiera que haya vivido con alguna persona enferma o que ellos mismos padezcan alguna enfermedad, saben que hay días mejores que otros, que surgen nuevas necesidades, que puede necesitarse una cirugía, que cambian las circunstancias económicas o las mismas relaciones de apoyo dentro de la familia. Eh, Todo esto pues señala por qué es difícil ser un cuidador permanente en un entorno familiar. Todo esto crea incertidumbre y fomenta pues a sufrir la sobrecarga. De ahí pues la necesidad de la colaboración en familia y de promover el autocuidado de las personas cuidadoras, que es la intención pues principal de este espacio. Desde este marco, pues me gustaría que nos pudieras decir cuáles fueran algunas señales que ya sea yo como cuidador o yo como miembro de la familia, pero veo que mi mamá se encarga de los cuidados o veo que mi papá se hizo cargo de mi abuela. ¿En qué nos podemos fijar que nos pueden señalar que es necesario buscar ayuda? Sí, yo creo que, bueno, no, antes de responder tu pregunta como tal, quisiera comentar que no siempre la claudicación como tal significa abandonar al paciente. Es decir, muchas veces las personas están agotadas, pero no abandonan a su familiar. Muchas veces, pues, por la misma dinámica familiar y muchas veces por la cultura, ¿verdad? Aquí hemos visto, por ejemplo, eh, pacientes que no han sido abandonados en el sentido, pues, de dejarlos o no se llevan, por ejemplo, a un asilo, no se llevan a un lugar de cuidado por el que dirán, por si las otras personas van a pensar que soy malo, si dejo a mi papá, si dejo a mi mamá, si dejo a mi abuelito en un lugar de cuidado. Entonces, no siempre la claudicación significa que las personas van a abandonar el cuidado, pero ahí viene tu pregunta, que era, comenzamos a ver otras manifestaciones, comenzamos a ver cosas que ya no están dentro del marco de, digamos, de lo sano. Y esas pequeñas señales que comenzamos a ver, exactamente pequeñas, pero que luego se van haciendo grandes, son las que nos deberían de orientar en el caso de buscar ayuda, como tú también lo decías. Podemos encontrar de repente, mira, el enojo siempre está ligado a la tristeza, ¿verdad? No, las personas podrían pensar que estos son dos cosas bien separadas, pero de repente las personas que están tristes lo que más manifiestan es enojo. Entonces, la tristeza muchas veces es puesta en evidencia con el enojo y comienzan a ver, por ejemplo, respuestas sarcásticas al enfermo, comienzan a ver respuestas agresivas o lo que se ha popularizado, este término de pasivo-agresivo, ¿verdad? Que de repente Ujú. no hacemos como un insulto o no golpeamos a alguien, pero de repente decimos cosas muy irónicas o cosas que pueden dañarnos de una manera que ni siquiera lo notamos. Son pequeñas como muestras de lo que comienza a suceder acerca del enojo. Pero luego viene ya otras situaciones como por ejemplo intervenir en momentos en los que no haya que intervenir, al momento por ejemplo de un aseo personal. Tú sabes que los pacientes, pues, por ejemplo, encamados necesitan mucho aseo personal. Entonces ya viene el maltrato, tal vez no golpes, pero sí al momento, por ejemplo, de movilizarlo se hace con mucha fuerza o muy brusco. De repente hacen comentarios con otras personas como, pues, ¿verdad? Esto y lo otro. O de repente ya se nota ya no solo la agresividad hacia ellos mismos, sino que la agresividad hacia la misma persona. Aislamiento, apatía, pérdida del apetito. Hay un problema que creo que todas las personas pues que han estado, digamos, muy frustradas con el tema del cuidado notan y es el insomnio.
El problema de insomnio actualmente en el mundo es un problema, bueno, realmente es un problema de salud, o sea, está convirtiendo en un problema de salud pública porque las personas no duermen. Y bueno, hay personas que no duermen bien, hay otras personas que no duermen, ¿verdad? Habría obviamente que evaluar, pero sí los cuidadores se ven con mucho problema de insomnio, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo, justamente yo estaba evaluando pues a una paciente que tiene obviamente un familiar con una enfermedad del área de psiquiatría crónica, que pues muy, digámoslo así, a veces deteriorante. Y el familiar pues lo que me decía es que mire, si mi familiar no duerme, yo tampoco duermo, porque ella está a moverse, entonces yo tampoco puedo dormir. Y muchas veces sucede esto, que los familiares, los cuidadores están ahí, están desvelándose toda la noche, en el día no pueden dormir, no logran conciliar el sueño y luego la dinámica familiar, volviendo al punto, también se transgrede porque los otros familiares escuchan, oyen que hay problemas en la otra habitación, que alguien no puede dormir, o si es de salir corriendo al hospital, llaman la ambulancia, llaman a la policía, o sea, se transgrede todo eso. Entonces estas pequeñas cosas, que en este caso pues ya no son tan pequeñas, ¿verdad? Como el insomnio, son las cosas que nosotros debemos ir evaluando. Obviamente que un cuidador pues no va a dormir como dormiría una persona sin ninguna situación familiar, pero si estamos observando que el insomnio está afectando demasiado la vida de la persona, también habría que prestarle atención. En ese sentido, yo rescato esto de mi educación médica, que la enfermedad es enfermedad cuando repercute en la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, para los que nos escuchan, si ya pues el hecho de que seas responsable de ayudar a algún miembro repercute en tus capacidades para desarrollar tus actividades de la vida diaria, puede ser un indicador que de alguna u otra forma pues se necesita más apoyo. Los conceptos vertidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien los presenta